De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Muy buenas noches a todos los amigos y a todos los hermanos que nos están sintonizando una vez más hoy en este espacio titulado De Frente a la Biblia. Hoy venimos con el propósito de poder dar respuesta a las preguntas y a los interrogantes que ustedes nos presentan durante la semana y durante la transmisión en vivo acerca de la Escritura, acerca de la palabra de Dios. Te invitamos para que en esta noche escribas tus comentarios, nos digas desde dónde nos estás recibiendo, si tienes buen audio, buena señal, y que lógicamente etiquetes a un amigo tuyo al que le quieras compartir el mensaje y todo lo que vamos a hablar en esta noche. Que comparte ya de una vez en los comentarios etiquetando a tus amigos o compartiendo este video en los grupos, en tu historia y en las redes sociales a las que tú perteneces. Te invitamos para que lo hagas ahora y que podamos invitar a la mayor cantidad de personas y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Tu amigo y tu hermano Norberto Díaz Granados, teólogo con más de 20 años de experiencia en la enseñanza de la Escritura y catedrático de la Facultad de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona en la Cátedra de Arqueología Bíblica. Y vamos con la primera pregunta que quedó desde la semana pasada. En Eclesiastés capítulo 7, versos 25 y 26, dice el escritor que procuró conocer cuál es la peor insensatez, la necedad más absurda, y halló más trágica que la muerte a la mujer. ¿A qué mujer se refiere el escritor? Y más adelante en el verso 28 dice que hay una cosa que aún busca su alma y no la ha hallado, y es a la mujer. ¿Es otra mujer? ¿De qué mujer habla? No entiendo. Bendiciones. Bueno, vamos a mirar qué dice la Escritura ahí en ese pasaje. Vamos de frente a la Biblia. Gracias, hermana Sandra, por tu pregunta acerca de la mujer y de lo que Salomón o el escritor de Eclesiastés está hablando en estos pasajes, en estos versículos. Vamos a ir de frente a la Biblia y vamos a mirar qué dice la Escritura. Es una pregunta bastante interesante, pero lógicamente, como siempre hemos conversado, hemos comentado, todas las explicaciones bíblicas hay que comenzar a buscarlas directamente en la Biblia, no afuera, sino dentro de la Biblia, entendiendo de que la palabra de Dios, la Biblia, se explica a sí misma, ella se explica por sí sola. Entonces, tenemos que ir lógicamente al contexto inmediato de la Escritura y luego, si el contexto inmediato no nos da respuesta, ampliarnos un poco al contexto cercano en el pasaje, luego al libro, y si todavía no hay claridad o no hay suficiente base para determinar una respuesta concreta, entonces nos vamos al contexto remoto, en donde tenemos que considerar cada trazo y cada tilde, cada letra pequeña de toda la palabra de Dios. Adelante. Dirigí mi corazón al saber, a escudriñar y a buscar el conocimiento y la razón, procurando conocer cuál es la peor insensatez, la necedad más absurda, y hallé más trágica que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Ja Elohim escapará de ella, pero el pecador será atrapado por ella. Y el siguiente versículo que dice que busca la mujer, ¿cuál es? Verso 28. Lo que aún busca mi alma sin haberlo encontrado, un hombre entre 1000 hallé, pero una mujer entre todas ellas no la he encontrado. ¿Tiene algún contexto inmediato atrás, antes de llegar a ese versículo? Verso 27, después del verso que acaba de leer, 26. He aquí, dice Coelet, sopesando las cosas una por una, para hallar una razón. Lo que aún busca mi alma sin haberlo encontrado. Un hombre entre 1000 hallé, pero una mujer entre todas ellas no la he encontrado. Solo esto he hallado, que Ja Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Okay.
Bueno, gracias hermana Sandra una vez más por tu pregunta. ¿A qué mujer se refiere Salomón? ¿Por qué habla de que no hay insensatez más grande sino una mujer? Y luego en 2 versículos más adelante dice que está tratando de encontrar con desesperación, con prontitud, con urgencia a una mujer que es imposible de hallar. ¿A qué se refiere Salomón? En el mismo contexto, en el mismo versículo que leemos, el escritor, estoy diciendo Salomón, pero puede que no sea Salomón, el escritor de este verso de Eclesiastés se está refiriendo a la mujer, pero no está generalizando al género o al sexo femenino como tal. En ningún momento el autor bíblico está diciendo que la peor insensatez es la mujer, porque el contexto del mismo verso explica a qué tipo de mujer se está refiriendo. Vamos a leerlo por favor nuevamente. ¿Cuál es la mujer que tenerla es la peor insensatez? ¿Cuál es? Y hallé más trágica que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Ahí está el detalle. La mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos son ligaduras. No es el género femenino como tal, no es el sexo femenino como tal, no son las mujeres en general, sino la mujer cuyo corazón es lazo y cuyas manos son ataduras. Eso es una mujer muy específica, no son todas. La misma escritura menciona en Proverbios, creo que es en el capítulo 31 de Proverbios, habla de la mujer virtuosa, en donde está haciendo un énfasis y una declaratoria muy maravillosa acerca de otra mujer, de otro tipo de mujer que tiene ciertas aptitudes, ciertas características y ciertas cualidades que para Dios le conceden virtud. Entonces tenemos estas dos en esta balanza ahora. Tenemos a la mujer cuyo corazón es lazo y cuyas manos son ataduras, la cual es la peor insensatez que pueda existir. Y tenemos del otro lado de la balanza a la mujer virtuosa que está atenta de su hogar, de su casa, de su marido, de sus hijos, que trabaja para que haya bienestar, para que haya bendición financiera en la casa también, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer con detenimiento. Ese es el Proverbios capítulo ¿qué? 31. Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa. Pero el capítulo 30 y capítulos anteriores también habla el autor de estos proverbios acerca de la mujer ramera, de la mujer que tiende lazo, de la mujer que acecha detrás de las celosías de las ventanas a un alma incauta que pase por ahí, un joven incauto, un joven tonto, a un hombre necio que pase y se deje seducir por los encantos de este tipo de mujeres que en el contexto la Biblia las describe como rameras o como adúlteras. Mujeres que esperan que su esposo salga para ellas hacer y deshacer, para acostarse con cualquier otro hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermana Sandra, en este contexto cercano de Eclesiastés y el contexto inmediato aquí, digamos, del libro que le precede, de Proverbios, nos damos cuenta de que la mujer en ningún momento está siendo denominada a nivel general como una calamidad o una catástrofe, sino solamente la mujer que tiene estas características, la mujer cuyo corazón es lazos y cuyas manos son ataduras. El versículo sigue diciendo algo acerca de los hombres en ese proverbio de Eclesiastés. Vamos a mirar qué dice en ese verso de Eclesiastés, para aclarar, ¿sí?, de qué mujer está hablando Salomón o el autor de Eclesiastés. Solo esto he hallado, que Jah Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El versículo anterior donde habla de la mujer que es lazo y atadura a sus manos. Okay. El que Creo que es el 26. El verso anterior, del 26. El 26. El 26 habla de la mujer. Sí, léelo por favor. Y hallé más trágica que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Jah Elohim escapará de ella, pero el pecador será atrapado por ella. Ahí está. Entonces, esta parte posterior a ese versículo que habla de la mujer cuyo corazón es
ataduras, o es ligadura y sus manos son ataduras. Habla entonces de dos tipos de hombres: el hombre que teme a Dios, que por el temor a Dios va a escapar de ese tipo de mujeres, es decir, no se va a dejar enredar o atrapar por sus encantos ni por sus seducciones. Pero por el contrario, el hombre que no teme a Dios, es decir, el pecador, caerá redondo ante sus insinuaciones y ante sus deseos. Entonces, hermana Sandra, este tipo de mujer a la que se refiere el autor de Eclesiastés en este pasaje es la mujer ramera, la mujer prostituta, la mujer que es adúltera, la mujer que no guarda su hogar. A ese tipo de mujer se refiere. Posteriormente, en el versículo 28, se refiere a una mujer que por el contexto obligatoriamente se tiene que referir ahora a la antítesis de la primera. Es decir, si la primera es una mujer que es una calamidad, peor que una calamidad, entonces la antítesis de la mujer que él busca es la mujer virtuosa. Entonces, el mismo autor dice que puede hallar un hombre ejemplar entre 1000, pero que si busca una mujer virtuosa entre 1000 no la halla. Ese es el contraste, digamos que sí, el contraste bíblico, el contraste literario que hay aquí, obliga a entender que la mujer que no puede encontrar es esa que él busca, que no encuentra, que no halla, es la mujer virtuosa de Proverbios 31. En conclusión, la mujer que es peor que una calamidad abunda, hay por miles. En el contexto eso es lo que significa, hay miles y miles y miles. Cuando las vas a buscar hay miles, todas están juntas, que son peor que una calamidad. Pero encontrar entre miles a una mujer virtuosa es difícil, muy difícil. Entonces estas son las dos mujeres, hermana Sandra, a las que se refiere el autor de este pasaje de Eclesiastés. Y entonces pues ahí no puedo decir más. De frente a la Biblia, estas son las dos mujeres a las que el autor se refiere. Adelante, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Arturo de los Ríos. Dice: ¿en qué momento de la historia los musulmanes hicieron el cambio de Dios? Muchas gracias, Arturo, por tu pregunta. Bueno, el asunto con los musulmanes es que la religión musulmana como tal, y como para hacer un poco de historia, la religión musulmana como tal no es tan antigua como el judaísmo o el cristianismo. La religión musulmana tiene sus principios durante la era cristiana, ¿sí? Alrededor del año 650 al 750 de nuestra era. Es donde aparece la religión musulmana como tal a través de la revelación de Mahoma, que es el profeta de ellos. Con todo respeto, ¿no? El origen de esta religión y de esta creencia, de esta fe musulmana o islámica es apenas de nuestra era. Cuando nosotros hablamos en el capítulo anterior, que estuvimos hablando acerca de la diferencia entre Alá y Yahvé, que no eran el mismo Dios, nos referíamos a ellos como la segunda como la segunda religión, o la tercera más bien en el orden, la tercera religión monoteísta del mundo entero. Hago aquí una anotación: hay solamente en todo el planeta Tierra, hay solamente 3 dogmas de fe o 3 religiones que consideran a un único y solo Dios creador de todas las cosas. La primera es el judaísmo, la segunda es el cristianismo primitivo. Tengo que hacer la diferencia porque el cristianismo de hoy dista mucho de esa originalidad. Y la tercera es el Islam. Estas 3 religiones o estos 3 dogmas de fe, reitero, el judaísmo, que nace en el desierto, en el monte Sinaí, el judaísmo, el cristianismo primitivo, no el moderno, sino el primitivo, y el Islam, son las únicas 3 religiones en todo el mundo y en toda la historia que son monoteístas. Fuera de allí hay cualquier cantidad de dogmas de fe politeístas. Aún los modernos llamados cristianos hoy
aún las religiones orientales, las religiones africanas, las religiones del Caribe y religiones de otro tipo, animistas, de ocultismo, la santería, etcétera, etcétera, incluso el catolicismo y todo el cúmulo de religiones que existe por fuera del judaísmo, por fuera del cristianismo primitivo y fuera del islam. Todas las demás religiones son politeístas, es decir, tienen varios dioses o no adoran al Dios verdadero. Dicho esto, para aclarar el aspecto histórico, la creencia entonces de lo que se conoce hoy en día como el Islam o la moderna creencia musulmana no nace tan antigua como el judaísmo. Ellos, lógicamente, por ser descendencia directa de Abraham, gran parte del dogma de su fe está basado en las promesas que Dios le hizo a su antecesor o a su ancestro Abraham, pero las implicaciones religiosas y ritualísticas que se observan en el Islam hoy por hoy no son tan antiguas, son de esta era, de la era cristiana. Usted lo puede averiguar, origen del Islam, cuando comenzó, él le va a dar las fechas exactas. Son alrededor del año 650, 720 de nuestra era cristiana. No estoy mal. Entonces, cambiar de Dios no, porque desde el origen, cuando el Islam comienza, ellos tenían claro quién era Alá y digamos que lo que Alá le agradaba, lo que Alá pedía a través del profeta Mahoma. Desde ese momento hasta hoy, teniendo el Corán como su libro doctrinal, como su guía única de conducta y en la que está basada la ley del mundo islámico, que es el Corán, a partir de allí, de Mahoma para acá, ellos siempre han adorado y venerado al mismo Dios Alá. Ellos no han cambiado de Dios en ningún momento. Sin embargo, antes de Mahoma, la creencia que había en los países árabes acerca de Dios era del mismo Dios de Israel. Pero el Islam como tal, como religión, nunca cambió de Dios porque el Islam apenas nació con Mahoma. Entonces no hubo un cambio de Dios allí realmente, sino simplemente un cambio de religión. Si dejaron de venerar las costumbres aprendidas y las enseñanzas aprendidas de Abraham en todo el contexto y adoptaron nuevas medidas y nuevas enseñanzas basadas en lo mismo, pero ahora a través de un profeta llamado Mahoma y a través de la escritura del Corán. Es lo que puedo decir hasta ahora, mi amigo, y gracias por tu pregunta. Adelante. La siguiente pregunta es de Camilo Contreras y dice: ¿por qué si la Biblia dice que los homosexuales no entran al reino de Dios, entonces algunos líderes religiosos lo consideran? ¿Y por qué también lo hacen así con la idolatría? Camilo hace la pregunta. Gracias, Camilo, por tu pregunta. Vamos a tratar de responder de manera rápida, de manera sencilla. La Biblia verdaderamente enumera una gran lista de las personas que no heredarán el reino de los cielos o que no entrarán en el reino de los cielos. Esa lista la encabezan los cobardes, los incrédulos. Creo que vienen luego los fornicarios y los adúlteros y los idólatras. Los homosexuales también están en la lista, pero también están los borrachos, también están los homicidas, también están los parricidas y todo aquel que aborrece a Dios. Entonces, no son solamente, digamos, los homosexuales los que aparecen en el listado de los expatriados, digamos así, de los que no tienen entrada al reino de los cielos. No, todos los demás, todos los hombres. Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, estamos privados de la gloria de Dios. Es decir, ningún ser humano en esta tierra, nadie, ni los que se portan bien, ni los que se portan mal, ni los santos, ni los consagrados, ni los santurrones, ni los monjes, ni las monjas, ni los curas, ni los sacerdotes, ni los pastores, ni los gentiles, ni los judíos,
nadie tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Absolutamente nadie. Por cuanto todos pecaron, estamos privados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a leerlo, por favor. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces, el pecado, Camilo, hace que, llámese como se llame, ¿no? El pecado, llámese incredulidad, llámese negar a Cristo, llámese embriagarse, ser borrachón, ser mujeriego, ser adúltero, ser fornicario, ser idólatra, ser homosexual, ser homicida, ser parricida, ser lo que sea, psicópata, mitómano, mentiroso, idólatra, santero, brujo, hechicero, sortílego, adivino. Cualquiera que sea la desviación que tenga el ser humano, la cual quiera ser, hace que el ser humano esté privado de la gloria de Dios y lo obliga a permanecer ausente de la misericordia y de la bendición del reino de los cielos. Es decir, en pocas palabras, no hay ningún ser humano que merezca y valga la pena para entrar al reino de los cielos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso cambia en el momento que Jesús viene a la cruz del Calvario y muere y derrama su sangre allí en perdón, en expiación para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Entonces, en ese momento, cuando Jesús paga el precio por mi redención, por mi salvación y para que yo pueda entrar al reino de los cielos, sucede algo que en mi corazón, que es el amor de Dios para yo poder creer en el sacrificio de Cristo. Cuando esto sucede, entonces todos mis pecados, sean cuales sean, no importa el tamaño, el color, la intensidad o la trascendencia de este pecado que haya cometido, ni antes ni después, no importa. Sencillamente por la fe en Jesús y por mi convicción de que su sacrificio es suficiente para mi salvación, mis pecados son perdonados y yo soy librado de la condenación. Ergo tengo acceso al reino de los cielos. Puedo aceptar esa salvación tan grande e inmerecida que hemos recibido solamente por el amor de Dios. Como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, explicado esto, ¿qué pasa con los homosexuales? Pues no hay ninguna diferencia entre el homosexual y el borrachón, entre el homosexual y el embustero, entre el mentiroso y el asesino. Pues, ¿por qué? Porque todos están destituidos, todos estamos privados de la gloria de Dios. Ahora, hay muchos líderes que, digamos, han permeado la verdad bíblica, la han permeado con sus conceptos y con sus contextualizaciones fuera de la Biblia, y se han atrevido a decir que no importa si eres homosexual, igual Dios te ama y te vas con él. Pues no es así. Si eres homosexual, o si eres lesbiana, o si eres asesino, o si soy idólatra, o si soy homicida, o si soy mentiroso, o lo que sea, si yo vengo a Cristo, Él me va a perdonar porque Él me ama. Pero si yo no vengo a Él, si yo no vengo a sus pies para que Él me perdone y se produzca el nuevo nacimiento que se traduce obligatoriamente en una transformación y en un cambio de vida, pues sencillamente yo sigo estando en lo mismo porque la fe de Dios no ha operado en mí. Entonces yo sigo destituido de la gloria de Dios, no importa cuál sea el pecado. Lógicamente que debido a los grandes movimientos y el gran lobby que hay LGBTI hoy a nivel mundial, pues muchas iglesias han optado por permear el mensaje y por dar luz verde para que personas que realmente necesitan a Cristo, así como yo lo necesito, y como cada uno de nosotros, de todos los que estamos creyentes o no creyentes, ateos, satanistas o no, lo que sea, todos necesitamos a Cristo Jesús. Entonces, todas las personas que vienen en cualquiera que sea el pecado, homicidio, violación, adulterio, fornicación, idolatría, homosexualismo, incredulidad, etcétera, 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 todas las personas que con necesidad vienen a la iglesia
necesitan oír el mensaje correcto, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza de una nueva vida en Cristo Jesús. Lógicamente, como vengo diciendo, debido a la gran presión mediática y a la gran presión social y a la gran presión gubernamental que existe hoy en día para la inclusión y la aceptación de personas que tienen una inclinación sexual no binaria, es decir, distinta de la que está determinada en la Escritura, la aceptación de todas las personas que tienen estas definiciones y estas conceptualizaciones propias de sí mismos en cuanto a su género. Muchos líderes han optado por permear el mensaje y por decir, no importa si eres gay, no importa si eres homosexual, ven que Cristo te ama, y así como eres gay, Él te recibe y sigue viviendo tu vida en homosexualismo y no pasa nada. Eso es un mensaje verdadero a medias. ¿Por qué a medias? Porque sí, eres homosexual, no importa, ven, Cristo te ama. Él te recibe como sea que estés. Él no te va a acusar. Jesús no te va a señalar por ser gay o por ser homosexual. Él no lo va a hacer. Él te ama, sí. Y hasta allí es la verdad. Luego que viene, una vez que llegues a Cristo, si tu corazón se rinde a los pies de Cristo, Él y solo Él, solo Dios podrá transformar y cambiar tus conceptos de ti mismo y transformar tu corazón para que vuelvas a ser una criatura conforme a la imagen y según la semejanza del que te creó, varón o hembra. Ese es el mensaje completo que hay que dar. ¿Eres homosexual? ¿Eres adúltero? ¿Eres brujo? ¿Eres satanista? ¿Eres lo que sea? No importa qué pecado tengo encima. La verdad es que Cristo me ama y no me va a señalar jamás lo malo que he hecho. Él no me va a reprochar por lo malo que he hecho. Esa es la verdad. Si yo vengo a Él, Él me va a perdonar y me va a lavar y me va a limpiar de todo pecado y comenzará una transformación. La transformación se va a dar en la presencia del Señor y Él me va a transformar y me va a reconfigurar mi mente, mi corazón, mi alma y me va a formar según la imagen y semejanza que Él quiere para mí. Esa es la verdad absoluta. ¿Por qué hay líderes que lo hacen? Ese es el motivo, para evitar persecución, para evitar amenazas, para evitar que les retienen sus credenciales ministeriales, o porque el concilio general y la presidencia de la iglesia en la que está, pues sencillamente lo acepta y les toca aceptar. O hay veces que el propio líder, el propio ministro tiene ciertas inclinaciones a ese pecado, o un hijo o un familiar muy cercano las tiene y entonces pues tiene que darle inclusión porque tocó su familia, tocó las fibras íntimas más cercanas de su corazón. Esa es realmente esas son las razones por las cuales los líderes hacen esto. Hay muchas más oscuras, pero yo creo que con esa te doy respuesta. Amén. La siguiente pregunta también es de Camilo Contreras y dice: ¿por qué hay versículos de la Biblia que están en algunas versiones y en otras no? ¿Qué pasa con ellos? Gracias, Camilo, por tu pregunta. Bueno, la respuesta es sencilla, pero es compleja al mismo tiempo porque tiene muchas implicaciones históricas. Nos tomaría mucho tiempo poderlas sustentar todas. Pero la razón por la primordial razón por la que hay Biblias distintas de otras en su contenido, tanto en número de libros como en el contenido de los versículos, en los que unas tienen versos que otras no. La razón de esto es que la Biblia ha sido manipulada a lo largo de la historia de una manera muy salvaje, de una manera muy grosera, de una manera muy hostil. La Biblia ha sido trastocada, ha sido corrompida a lo largo de la historia. Eso es una verdad que el pueblo evangélico no quiere aceptar, pero que es innegable. La mayoría de los pastores evangélicos no quiere aceptar que la Biblia, tal cual la conocemos hoy, es una Biblia trastocada, adulterada y prostituida. No lo quieren aceptar, pero esa es la realidad. Me he ganado la enemistad de muchos pastores, de muchos concilios que me han cerrado las puertas por decir esta realidad. Pero es la verdad y la verdad no la puedo callar. La Biblia, como la conocemos hoy, ha sido trastocada,
adulterada y corrompida. Las razones de estas adulteraciones, pues las podemos clasificar, yo creo que en dos grandes grupos: razones honestas y razones egoístas. Me refiero a las razones honestas en los momentos en los que la Biblia, en su origen, cuando comenzó a escribirse, por allá en el año, digamos que cuando comenzó la recopilación de los libros a través del Pentateuco con Moisés. A partir de allí, los escribas, de manera honesta, muchas veces cambiaron palabras por otras porque a su parecer serían mejor oídas o mejor dichas, como por ejemplo cambiar el nombre, el tetragrama de Yahvé. Pronuncio una aproximación muy burda y grosera y no real del nombre de Dios, pero para que usted me entienda, o Jehová, pues cambiaron el nombre por Adonai. Esto es una adulteración propia de los mismos escribas y de los mismos maestros de Israel. Hicieron adulteraciones también en donde consideraron que el texto era muy grosero a su parecer y que no debería estar esa palabra en una escritura santa, y entonces cambiaron palabras por otras para que no, para quitarle de pronto el tinte mundano que ellos consideraban no debía estar en las Sagradas Escrituras. Otros errores sucedieron por el cansancio y la fatiga. En el momento que el copista estaba, imagínese usted, que para transcribir un rollo perfectamente un copista podía tardar hasta 10 años en transcribirlo, y considerando de que la escritura tanto del hebreo como del griego era uncial, es decir, un tipo de escritura en donde todas las letras son mayúsculas, cuadradas y sin separación, es decir, se escribían todas las palabras unidas sin espacios. Eso al final el papiro, el rollo, terminaba pareciendo una sopa de letras en vez de una literatura o de una lectura fluida, de escritura fluida, con palabras, con signos de puntuación, con oraciones. Eso no existía. Era una escritura uncial en donde el copista escribía letra por letra, trazo por trazo hasta terminar. Muchas veces el copista, por cansancio, por fatiga o por error involuntario, se saltaba una línea, se saltaba una letra o las repetía. Entonces, solamente las copias manuscritas del Viejo Pacto, por decir así, contienen no menos de 257,000 variantes entre documento y documento manuscrito. Esas son muchas. Posteriormente, Camilo, el que hace la pregunta, ¿verdad? Camilo, posteriormente, cuando se dispone la traducción del hebreo al griego con la Septuaginta, se cambia completamente de una lectura de un alefato consonántico, donde no hay vocales, que es el hebreo, el paleohebreo antiguo. No hay consonantes, no hay vocales, sino solamente consonantes. Para traducirlo al griego, transfiguraron y convirtieron todo este lenguaje en un lenguaje vocálico, que es el griego, el griego. Y esta nueva escritura de la Septuaginta, solamente por las variaciones lingüísticas y por la inclusión de vocales, introdujo más de 3 millones de cambios entre el canon de Esdras original y el canon de Esdras en griego, que se conoce como la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Entonces, para solamente hacer el cambio de idioma se introducen más de 3 millones de modificaciones. A partir de allí, continúa luego la escritura del Nuevo Pacto y vienen las versiones bíblicas ordenadas por los reyes, ordenadas por el papado, ordenadas por hombres de poder, y muchas veces la mayoría de ellas traducidas por monjes que tenían intereses políticos, intereses financieros, porque esto era pago, esto no se hacía gratis. Y luego aparecen los intereses religiosos en los tiempos de la Reforma con Martín Lutero, en donde se necesitaba una Biblia que fuera distinta a la Biblia Vulgata, que era la oficial de la religión romana en ese momento. Una Biblia distinta para diferenciar a los protestantes de la religión tradicional, y se introducen otra serie de cambios
luego las traducciones de idioma a idioma, y luego las versiones, los documentos encontrados, los que se evitaron, los que se quemaron, los que se perdieron y los que finalmente quedaron, hacen que hoy tengamos una gran variante de Biblias muy distintas las unas de las otras. Sin embargo, pues hoy en día podemos ver que la diferencia más grande se encuentra en los dogmas y en las doctrinas de fe de cada una de las religiones. Entonces podemos mirar a la iglesia evangélica, que tiene una Biblia, pero miramos a la iglesia de los testigos de Jehová, que tiene otra, y miramos entonces a la versión de los católicos, es otra, y por allí creo que los bautistas tienen otra, y entonces los de la iglesia ortodoxa tienen otra, porque necesitan una Biblia, una escritura acomodada a sus dogmas de fe. Los anabaptistas tendrán otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esta es la razón principal, Camilo, por la cual la Biblia ha sido diferente, o es diferente la una de la otra en los idiomas, en las versiones, incluso en las mismas investigaciones más recientes que permiten corregir y rectificar el texto de la Biblia. Esa es la razón, Camilo. Espero haber sido claro y haber respondido tu pregunta. Si hay alguna inquietud todavía o hay algún comentario acerca de lo que he explicado esta noche, me encantaría, por favor, que escribas un comentario, poder leerte y saber qué piensas de todo lo que hemos compartido en este episodio de Frente a la Biblia. Adelante. La siguiente pregunta nuevamente es de Camilo y dice la Biblia que los que van al cielo van a estar sentados a la derecha del Padre. Entonces me pregunto, ¿qué vamos a hacer allá? ¿Solamente sentarnos al lado de Él? Gracias, Camilo, por tu pregunta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que en ningún momento la Biblia dice que vamos al cielo a vivir allá. No vamos a estar sentados a la derecha o a la izquierda del Padre. La Biblia no dice eso de manera tácita o de manera literal. Hay un pasaje en uno de los evangelios, en donde la mamá de uno de los discípulos se acerca a Jesús a decirle o a pedirle que uno de sus hijos se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda en el reino. Eso es una petición que ella hace. Y entonces Jesús le responde y le dice que esas posiciones y esos lugares Él no las concede, Él no las puede dar. Vamos a mirar qué dice la Escritura con respecto a esto para tenerlo claro, para mirar el contexto. Eso está en el Evangelio donde dice que se siente a la derecha o a la izquierda, preguntándole a Jesús. Creo que está abogando a la mamá de los apóstoles que son hermanos, y le viene a pedir a él que uno se siente a la izquierda y el otro se siente a la derecha. O estaban peleando a ver en qué peleaban entre ellos, a ver cuál iba a ser el mayor, cuál iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Y estaban peleándose realmente la posición al lado de la silla del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está en la Escritura. Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Le dice, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Respondiendo entonces Jesús dijo, no sabéis qué pedís, porque beber la copa que yo estoy ¿podéis beber la copa que yo estoy por beber? Le responden, podemos. Les dice, a la verdad de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha e izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Entonces, aquí vemos que es una petición que hace una mujer por sus dos hijos. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Dos, Jesús le dice, ¿acaso van a poder beber de la copa que yo beberé? Es decir, del sacrificio y del martirio por causa de la fe. Y le dijeron, claro que sí. Y Jesús le dijo, bueno, sí, de verdad que sí, pero igual los que beban de esa copa no se van a sentar allá tampoco, porque yo no puedo darles ese lugar.
Ese es un lugar que está reservado solamente para los que el Padre determinó dárselos. Y lo importante de esto es que en ninguna parte, Camilo, dice que esto va a pasar en el cielo, dice que será en su reino. Y el reino de Cristo como tal, no está en el cielo por la eternidad, sino en la tierra. Por eso el Padre nuestro es: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces el reino de los cielos, estableciendo a Jesús como rey, como monarca, es un reino que tiene que venir y manifestarse en la tierra. Es decir, Jesús se sentará en el trono como rey de este planeta, de esta tierra. Y ese es el reino de Cristo, ese es el reino milenial de Cristo, como está escrito en la palabra del Señor, que Él vendrá para establecer su reino en la tierra y regir a las naciones con vara de hierro. Cuando ese reino venga, pues la mamá de estos muchachos, hijos de Zebedeo, estaba diciendo que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero eso jamás va a suceder en el cielo. En el cielo no va a pasar. Eso pasará un día en la tierra. ¿Y quiénes se van a sentar a la derecha y a la izquierda del rey? Pues lo que Jesús dijo: yo no puedo decirles quién, porque eso ya está reservado por mi Padre a quienes va a sentar a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿O qué van a hacer los que se sienten a la derecha y a la izquierda? Pues no tengo idea qué van a hacer de manera literal, porque si Jesús no dijo quiénes eran los que se iban a sentar a la derecha y a la izquierda, no podemos especular de qué van a hacer. Porque si los que se van a sentar son, no sé, gentiles, son soldados, son mujeres, son niños, no sé quiénes son. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues depende de quiénes sean. Y si el Señor no explica y no define quiénes se sentarán a su derecha y a su izquierda en su reino, el cual, Camilo, reitero, es en la tierra cuando Él venga, no puedo decir más. ¿Qué van a hacer los que estén sentados ahí? De pronto van a estar sentados todo el tiempo. O de pronto es solamente algo simbólico, algo de jerarquía, de posición, refiriéndose a ellos como las personas de máxima confianza, su círculo más cercano, que seguramente tendrán alguna actividad que hacer durante el reinado, qué sé yo. La verdad no sé, no puedo decir más y debo callar donde la Biblia calla. Espero haber sido claro, Camilo, con mi respuesta y que haya podido responder esa pregunta. La siguiente pregunta es de Sandra Blanco y dice: en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 40 al 45, habla de la sanidad de un leproso, pero en el verso 41 dice que el Señor Jesús, enfurecido, extendió su mano, le tocó y fue limpio, y seguidamente dice que Jesús, airado con él, lo echó. ¿Por qué el Señor Jesús está enfurecido y airado con el leproso? Gracias. Bueno, vamos a leer la escritura en Marcos, capítulo 1, versículo 40 y 41. Gracias, hermana Sandra, por tu pregunta. Es la última pregunta de esta noche, vamos a tratar de responderla. Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Y se le acerca un leproso rogándole y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, enfurecido, extendió su mano y lo tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él y fue limpiado. Y airado con él, enseguida lo echó diciéndole: mira, a nadie digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él saliendo comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto hasta el punto que él no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y acudían a él de todas partes. Ok. Bueno, esta pregunta es interesante y la misma narrativa muestra la razón por la cual él estaba enfurecido en la primera instancia y por qué se enfureció después con él. Hay que hacer una aclaratoria, y es que Jesús, cuando dice la escritura que enfurecido con él le dijo quiero ser limpio, enfurecido no con él, sino Jesús se enfureció y le dijo ser limpio, él se refiere, o la escritura utiliza una palabra específica aquí, que se refiere a la ira y al enojo que Jesús sintió
no contra el leproso, sino contra la lepra misma como la causa del pecado de la humanidad. Jesús se enoja al ver el efecto del pecado sobre la raza humana, y eso lo llena de ira, lo llena de enojo, y por eso él se enoja, se enfurece y dice: quiero ser limpio, porque repudió en gran manera el efecto del pecado sobre la vida de este hombre. Eso es lo que lo enoja. Yo creo que tenemos alguna nota de carácter exegético al final de la Biblia. Vamos a compartirla, a ver qué dice. Referente a la palabra enfurecido que se usa en este pasaje, dice que se enfurece ante el flagelo del pecado que muestra la lepra. Exacto. Esa es la razón por la cual él se enoja. Cuando él ve a la lepra, ¿por qué? Porque desde la antigüedad la lepra era símbolo de una rebelión directa contra Dios. La lepra era símbolo, señal de una vida completamente aislada o rebelde contra la voluntad de Dios. Entonces, en la antigüedad, cuando una persona le aparecía lepra, le brotaba lepra, particularmente en Israel, era una enfermedad que no podía ser tratada por médico ni por tratamiento clínico de ninguna clase. Era una enfermedad que era tratada solamente por el sumo sacerdote o por los sacerdotes del templo. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad la lepra se definió públicamente como una consecuencia directa del pecado del hombre. Entonces, cuando la persona era hallada con lepra, tenía que presentarse al sacerdote y que el sacerdote le diera las indicaciones de lo que debía hacer para que fuera sanado, para que la lepra se le quitara. Y el leproso, después de haber sido sanado, de haber sido limpiado, tenía que volver a presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo declarara limpio y pudiera volver a vivir en la comunidad judía. Los leprosos en la época de Jesús pues vivían la misma consecuencia del pecado en su propio cuerpo y se manifestaba públicamente como la lepra. Jesús estaba enojado con la consecuencia del pecado en la raza humana, el cual era la lepra. Una lepra que no solamente es física, sino que también es espiritual, como dice Isaías capítulo 1. Dice que toda la cabeza está podrida, toda cabeza, todo cuerpo, desde la planta de los pies, es una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Supurante, de hedor, de inmundicia, de materia. Esa es la raza humana, llena de lepra espiritualmente. Jesús se enfurece contra el pecado y el flagelo que causa, y por eso le dice: quiero ser limpio. Se enoja contra la manifestación del pecado y lo lava, lo limpia, lo purifica. ¿Qué tenía que hacer el leproso? El leproso lo que tenía que hacer automáticamente para cumplir la ley, en el momento que se vio limpio, era ir hasta el sacerdote y presentarse para que el sacerdote lo declarara limpio. Porque ellos están, aun cuando Jesús estaba en la tierra, estaba en el tiempo de la ley. Jesús lo sana. Jesús, como Dios, sana a este hombre de la lepra, lo libra de la lepra, pero ellos están bajo la ley. Y lo que él tenía que hacer en el momento de verse limpio era ir al sacerdote, cumpliendo la ley, presentarse al sacerdote con los palominos y con las ofrendas, y que el sacerdote lo declarara limpio. ¿Qué hizo este hombre? Comenzó a gritarle a todo el mundo que Jesús lo había limpiado. Y Jesús, sabiendo que él debía conocer la ley y la instrucción de Moisés, tenía que haberse ido a darle gracias al Señor y presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo declarara limpio. Como no lo hizo Jesús, seguramente le dijo: cállate la boca y ve, preséntate al sacerdote. Pero él lo que hizo fue seguir diciendo, y entonces Jesús se enoja, lo exhorta y le dice que mira, muévete y ve a hacer lo que tienes que hacer. Y en el contexto se ve, en la narrativa se nota que el hombre no le importó lo que Jesús le dijo, sino que más gritó y más dijo que Jesús lo había sanado, y eso le estorbó a Jesús, de modo que él no pudo entrar ni siquiera en la ciudad para seguir predicando y lo tuvo que quedarse afuera. Claro, persona que estaba enojado. Primero, porque el hombre no obedeció a la ley, una ley establecida por el mismo Dios, no la obedece. Segundo, no obedece lo que le está diciendo que vaya a ser presente. Y en tercer lugar, se quedó afuera por el alboroto que el hombre hizo. Claro que se enojó, no le gustó lo que estaba pasando. Bueno, damos gracias a Dios por esta noche de oportunidad de poder servirle y de poder compartir con todos ustedes un episodio más de Frente a la Biblia. De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana,
presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,